Venga, esto con todo. La sesión de hoy, que es doble, dicho sea de paso, vamos a empezar con los dos tipos de política que ya hemos manejado, que ya hemos platicado, quizá muy al principio del cuatrimestre, que era la política monetaria en esta primera sesión, y en la segunda sesión vamos a ver la política fiscal. ¿Vale? El objetivo, obviamente, estudiaremos o describiremos la estructura del Banco Central, los instrumentos utilizados por el Banco Central para producir la política monetaria, y vamos a explicar qué es una operación de mercado abierto, si es que nos queda el tiempo. Bueno, el Banco Central ya lo habíamos platicado, o ya sabíamos que de qué se trata, ¿no? Que es el Banco de México. En este caso, el Banco Central es un banco de bancos, y en algunas ocasiones es una autoridad pública que regula instituciones y los mercados financieros de un país. En nuestro caso, en el caso de México, pues bien fácil, se llama Banco de México. Y igual que, como dice aquí el texto, la teoría, es el banco de los bancos. Si un banco se ve en problemas, va y le pide prestado al Banco Central o al Banco de México, y el Banco de México, a su vez, funciona como un regulador o nos permite practicar la banca de manera, pues, legal, ¿sale? Es quien va a emitirnos nuestras tasas de interés, nos va a ayudar a decidir cuánto va a ser la tasa de interés, nos va a ayudar también a determinar el tipo de cambio, y nos va a ayudar a regular las instituciones financieras. El Banco de México, Banxico, o Banco de México, Banco Central, al ser un banco de bancos, proporciona los servicios bancarios a los bancos comerciales, igual que como con nosotros cuando vamos a Banamex, a Bancomer, a Coppel, como bien decías, a Bancoppel, y solicitamos un préstamo, igual lo hacen los bancos con Banxico. En Estados Unidos, en lugar de ser Banxico, se llama el Sistema de Reserva Federal, que es exactamente lo mismo. Y en Argentina, por ejemplo, se llama el Banco Central de la República Argentina. Un banco central no es un banco para los ciudadanos individuales. Es decir, Banxico no proporciona los servicios bancarios generales para negocios y ciudadanos individuales. Lo hace más bien para los otros bancos, como Bancoppel, Banregio, todos ellos. El Banco Central conduce la política monetaria de un país, lo que significa que ajusta la cantidad de dinero en circulación. No sé si recuerdan la diferencia entre política monetaria y política fiscal. La monetaria ya va directamente, digo así sin leer, va directamente hacia nuestro tipo de cambio, y la fiscal hacia los movimientos que tenemos, ¿no? Sí. ¿Cómo más lo podríamos definir? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo más podríamos definirlo? ¿Alguien más? Ah. ¿A qué le suena política fiscal y política monetaria? La política monetaria trata como de tener, ¿cómo se dice? Un orden en el dinero. O sea, no sé, que la economía no se vaya para el derrumbe, pues. Algo así. Un poco sí, un poco sí. Digamos que resumido o de manera un poquito más coloquial, una política fiscal trata de cómo nos va a cobrar a nosotros los impuestos, ¿sí? Es las tasas impositivas, ya recuerdan, el IVA, el ISR, eso se trata de la política fiscal. Y la política monetaria, por otro lado, es cómo vamos a utilizar esos recursos, ¿sí? Si se los vamos a prestar a los bancos, si lo vamos a invertir en esto, en aquello, si el tipo de cambio va a subir, va a bajar, cuánto dinero voy a tener en circulación, es cómo voy a manejar ese dinero que estoy yo pidiéndoles a los ciudadanos o recaudando de los impuestos. ¿Vale? Entonces, la política fiscal es cómo nos van a nosotros a solicitar el dinero, ¿sí? El fisco tal cual, y la política monetaria es qué voy a hacer con ese dinero, cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a poner en circulación en el mercado, a quién se lo voy a prestar, dónde lo voy a invertir, etc. Bien, entonces, los objetivos de los bancos centrales varían de país a país, pero usualmente son estos. Y es tratar de mantener la inflación pues bajo control, es una inflación que no sea una hiperinflación, que es una inflación a lo mejor
pues gradual, constante, ¿sí? Que en teoría sería más que nada tener una muy baja inflación o nula inflación, pero eso es muy poco probable que suceda. Entonces, ya que no vamos a poder tener una inflación cero, pues por lo menos tener una inflación bastante cuidada, o sea, que el precio de los bienes de consumo no se nos disparen demasiado. También, otro de los objetivos es preservar el valor de la moneda, que nuestra moneda no se deprecie tanto, mantener el pleno empleo, que todos tengamos de alguna forma trabajo para poder tener ingresos y con ello puedes tener más gasto y ahorro. Moderar el ciclo económico, que no tengamos estos picos y estos valles tan pronunciados. Contribuir al logro de crecimiento a largo plazo. Y finalmente mantener la estabilidad del sistema financiero, ¿no? O sea, la política monetaria prácticamente es cuánto dinero vamos a tener en circulación, qué vamos a hacer con él y, bueno, el sistema financiero que esté de alguna forma andando y de manera eficiente. El éxito completo en la búsqueda de estos objetivos es imposible y el objetivo más modesto del Banco Central es mejorar el desempeño de la economía y acercarse a los objetivos de un enfoque de no intervención, ¿vale? Por ejemplo, ¿recuerdan cuando veíamos que había mano del gobierno que veíamos que era una política monetaria donde el banco lo regía todo o donde el gobierno lo regía todo? Bueno, uno de los éxitos que tendría el Banco Central sería si no tuviera que meter la mano para sacar dinero o inyectar dinero. Simplemente que con la oferta y la demanda del dinero, pues la economía se estuviera de alguna forma revigorizando o se estuviera dando este ciclo natural. Si el Banco Central mejora o no el desempeño económico es una cuestión en la que interviene una gama de opciones. El elemento clave en la estructura del Banco de México es la Junta de Gobierno, la cual está integrada por 5 miembros designados por el presidente de la República y aprobados por la Cámara de Senadores. De estos 5 miembros, el presidente nombra al gobernador del Banco de México, quien preside la Junta de Gobierno y estará en su cargo por un periodo de 6 años. A otros miembros de la Junta de Gobierno se les llama subgobernadores y son elegidos por un periodo de 8 años. ¿Alguien sabe quién es el gobernador del Banco de México? La verdad es que no. Son de esos datos que sería interesante que conociéramos, pero estoy seguro que nadie sabe. En este momento, el gobernador del Banco de México es Alejandro Díaz de León. Y aquí está su foto. Sus subgobernadores son Javier Guzmán, Irene Espinosa, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel Hernández. Entonces, esa es la persona que de alguna forma maneja la política monetaria. Él, yo me imagino que está en constante comunicación con el presidente y de acuerdo con los objetivos del presidente, que es pues que no se nos eleve la canasta básica, mantener la inflación baja, contribuir con empleos, debe estar muy alineado con la agenda tanto del presidente como el presidente con la agenda del señor Alejandro en el Banco Central. Bien, vamos a tratar de memorizar que el gobernador es Alejandro, ¿vale? Los elementos clave de la estructura del sistema de Reserva Federal son prácticamente similares. La Junta de Gobernadores, los bancos regionales de la Reserva Federal y el Comité Federal del Mercado de Ahorro. La Junta de Gobernadores, en el caso de Estados Unidos, tiene 7 miembros designados por el presidente de Estados Unidos. En nuestro caso es un solo presidente, en el caso de Estados Unidos son 7 los gobernadores. Cada uno está por un periodo de 14 años. En este caso es el triple de lo que está con nosotros un gobernador. Los periodos están escalonados de tal manera que cada 2 años queda una silla vacante en la Junta. Esto es, cada año uno de ellos se retira y entra uno nuevo. ¿Para qué? Pues para estar renovando las ideas, para estar renovando las iniciativas y pues que no se esté viciando de alguna forma, que todos seamos los mismos amiguitos que estamos controlando la política monetaria. Entonces, creo que me parece una buena idea esta. Los bancos de la Reserva Federal tienen 12 y uno por cada uno de los 12 distritos de la Reserva Federal. Cada banco tiene 9 directores, 3 de los 9 directores son designados por la Junta de Gobernadores, por los anteriores, y los restantes son electos por los bancos comerciales. En este caso, se fijan los bancos comerciales como Bancoppel, Banxico,
Banamex, Santander, tienen de alguna forma un voto para poder elegir quiénes van a ser sus representantes dentro del Banco Central. En el caso de nosotros, los bancos no tienen ninguna participación y son designados propiamente primero por el presidente, y los siguientes, digamos, ayudantes del presidente del Banco de México, son designados por él. En ese caso, o en nuestro caso, pues podríamos decir que pudiera haber cierto vicio, porque son los mismos amiguitos que van a estar trabajando en la política monetaria. Comité del Mercado Abierto. Es el principal órgano responsable de las políticas del sistema de la Reserva Federal. El comité se compone de los siguientes miembros: el presidente y los otros 6 miembros de la Junta de Gobernadores, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Los presidentes de otros bancos regionales de la Reserva Federal. Entonces, este comité, como ven, es mucho más robusto y contiene muchas más personas que nos pueden ayudar a tener a lo mejor muchas más ideas, en comparación con el del Banco de México, que es mucho más centralizado, todos se enfocan en una sola persona y estamos de alguna forma expensos a lo que piensa nuestro presidente. Un banco central tiene muchas responsabilidades. La más importante es la regulación de cantidad de dinero que circula en un país. ¿Por qué creen que esto es importante? Porque Pues Ajá, dale. ahora sí que, ¿cómo no sería importante? Porque es todo lo que nos está moviendo hoy en día. Ajá. ¿Qué pasaría si tenemos mucho dinero circulando? Yo creo que pasaría lo de Colombia, ¿no? Perdón, no sé si interrumpí a alguien. Pasaría lo de Colombia, de que las cosas ya valen, a la hora de que existe muchísimo dinero, se aumenta la capacidad de obtenerlo, pero bajaría, no sé cómo explicarlo, pero allá, por ejemplo, una hamburguesa te cuesta 2,000 pesos. Ajá. Sí, Se entiendo. trata de reducir la capacidad que hay, la cantidad más que nada física de dinero que hay, Ok. creo yo. Sí. ¿Otros comentarios iban por ahí? ¿Qué otro Sí, comentario? creo que Tenemos por ahí otro comentario. Yo, ¿No? profe. Dale. Eso. Bueno, a lo que yo vi en una película y lo investigué y, sí, y es real. No sé, usted me va a decir si sí. Contaban el dinero, profe, pero no exactamente el dinero, sino que contaban el número de serie para que o sea, Si no contaban. contaban cuánto dinero tenían, sino cuántos billetes hay. Ajá. Entonces, como había billetes, pues ya viejos, o sea, de denominación ya pasada, esos los destruían no me acuerdo para qué, profe, la verdad, Ok. pero sí me acuerdo que reducían la cantidad de billetes y de la denominación alta Ujú. para bajar los números de serie, para actualizarlos o algo así. Ok. Bien, sí. Ok, sí. Los dos comentarios son muy buenos, muy válidos. ¿Alguien más? Ajá. Yo creo que más o menos es para que la moneda no se devalúe, porque si hay mucho dinero, bueno, de la moneda nacional circulando, se pierde el valor del mismo, porque hay mucho. Es lo que hizo, creo que fue Venezuela, imprimió mucho dinero. Exactamente. Es precisamente ese punto, es el mismo punto que tiene Alex, donde dice, bueno, Alex lo ve de esta manera. Cuando hay mucho dinero, como es tan fácil obtenerlo, o como hay tanto en el mercado, como hay tanto circulando, el valor o el precio de los productos empieza a subir, que es tal cual lo que tú defines muy acotado como una devaluación, ¿sí? O pierde valor el dinero. ¿Por qué? Porque es como la oferta y la demanda. Si todos tenemos un celular, es muy posible que los celulares empiecen a bajar de valor, ¿sí? O que empiecen a bajar de precio. ¿Por qué? Porque todos ya vamos a tener uno y ya no tiene caso, pues, que sigan subiendo su precio. ¿Por qué? Porque ya nadie va a querer otro, ¿sabes? O sea, ya todo el mundo tiene uno y ya nadie quiere ese. Bien.
pierde valor o es importante la numeración, el número de serie, como decían sus compañeros. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros, o todos los bancos, todos los países, tienen una reserva. Recuerdo que hace un par de sesiones platicábamos que el Banco de México o los países tienen una reserva con que soportar el valor del billete. Es decir, yo voy a imprimir un billete y el billete decíamos que era un pagaré. El papel moneda, como tal, o un billete, no vale nada, ¿sí? Vale lo que está escrito, ¿sí? Si yo te doy un cheque como tal así, pues no vale nada, ¿no? Pero si yo le escribo que el cheque o el pagaré vale por 100 pesos, entonces ese papel ya vale 100 pesos, ¿sí? Bien, ¿qué sucede si yo imprimo billetes o imprimo pagarés, que en este caso vamos a decir que es lo mismo, y saco uno, y saco otro, y saco otro, y saco otro? Y al final tengo 10 billetes impresos, pero realmente en mi bolsa, ¿sí? Yo solamente traigo lo que podría soportar un solo billete, ¿vale? Entonces, todos los billetes que están impresos están soportados, voy a decirlo tal vez un poco burdo, con oro. Yo tengo 1 kilo de oro, por decir, y ese kilo de oro voy a inventarme, ¿no? Solamente para fines prácticos. 1 kilo de oro vale 1,000 pesos. Si yo imprimo 10 billetes de 100, entonces yo tengo en el mercado 1,000 pesos en billetes y 1,000 pesos que puedo soportar, ¿sí? Entonces, si tú llegas con tu billete, yo te doy un pedacito de oro, que vale lo mismo, ¿sí? Por 100 pesos yo te doy una fracción del oro que tenemos acá. Si todos ustedes vienen y me reclaman eso en oro, yo lo doy todo y me quedo sin nada, pero me quedo con los pagarés de vuelta. Entonces, está soportado cada pagaré con una porción de oro que yo tengo acá. En cambio, si yo emito otros 10 pagarés de 100 pesos y después vienen conmigo y me piden al número 10, que serían los 1,000 pesos, yo me voy a quedar sin oro, ¿sí? Y entonces el valor de los otros, pues se va a perder. ¿Sí? O sea, es ficticio. Es lo mismo que sucede con la impresión de billetes. Si yo no tengo como banco central, un soporte o un metal o un valor o algo pues de valor que soporte el dinero que está circulando, entonces el dinero va a perder sentido o va a perder poder adquisitivo, que es lo que sucede con las hamburguesas de 2,000 pesos, ¿no? Entonces va a empezar a subir el valor de los precios. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo soportar el valor de 1 peso o el valor de la moneda circular. Entonces es importante la cantidad de dinero que está en circulación para que el valor del mismo o el valor de la moneda, del billete o del peso no se caiga. Si yo tengo mucho dinero circulando, seguramente que el valor de mi dinero va a bajar. En cambio, si tengo medianamente un equilibrio entre el dinero que está circulando con lo que yo tengo en reserva, voy a poder mantener el valor de mi dinero. ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. Entonces, la oferta monetaria la controlo usualmente, o se controla usualmente con ajustes en la reserva del sistema bancario. Pero lo que decíamos, lo que yo tengo acá en las bodegas, si yo tengo bien soportado, con eso lo podemos ajustar. El Banco Central es capaz de prevenir quiebras bancarias al ajustar las reservas del sistema bancario y al estar listo para prestar a otros bancos como prestamista de última instancia. O sea, los bancos se tienen que estar financiando ellos solos. ¿Cómo lo hacen? Pues con nuestro dinero, ¿vale? En última instancia, cuando se prevé que van a tener una quiebra, piden dinero a papá Banco Central y le dicen, oye, me voy a ir a quiebra. ¿Podrías prestarme una lana para poder seguir operando? Y el Banco Central, pues ya le determinará la tasa de interés a la que le va a cobrar para poder hacer un rescate financiero, que de repente hemos escuchado. Por ejemplo, ¿alguien sabe lo que está pasando con FAMSA? No. ¿No? Creo que sí, te negaron el acceso al crédito, ¿no? Más o menos, sí. Resulta que FAMSA se acaba de declarar como Banco FAMSA en quiebra. Entonces, ahorita el dinero que tienen todos sus ahorradores está congelado. ¿Por qué? Recuerdan que veíamos hace un par de semanas que uno de los riesgos de un banco era tener liquidez. Si un banco
deja de tener liquidez cuando lleguen sus ahorradores, como lo están haciendo todas las familias que tenían ahorros en Banco FAMSA, llegan y tocan la puerta del banco y le dicen, oye, vengo por mi dinero. Y el banco, como ya no ha tenido circulación o como ha tenido pérdidas, llega un punto en el que no puede pagarles, ¿sí? Entonces se declara en quiebra. Ahora, Banco FAMSA seguramente ha ido con el Banco de México, ha tocado la puerta y le ha dicho, oye, necesito dinero para poder liquidar lo que les debo a mis ahorradores. Entonces, ahorita están en una estira y afloja para ver qué va a suceder con el dinero de esos ahorradores. Es importante que tal vez mantengamos un ojito en lo que sucede con Banco FAMSA, porque eso es, no voy a decir que muy frecuente, pero suele suceder cada tanto tiempo con algunos de los bancos. Entonces, es importante cuando nosotros elijamos un banco para ahorrar o para meterle dinero, que pues esté sustentado, que veamos que tenga buen flujo, que ahora sí que coloquialmente no tenga todas las inversiones o todos los huevos en la misma canasta, por si cualquier cosa, pues podamos liquidar nuestras inversiones. Bien, un banco central utiliza 3 instrumentos principales para alcanzar sus objetivos. Uno de ellos es el coeficiente de reservas obligatorias, y que es que tú debes tener dinero en la caja fuerte para poder hacer frente a tus compromisos, ¿sí? O sea, que puedas sostener el valor de tu moneda. También utiliza la tasa de descuento y las operaciones de mercado abierto. Vamos a ver cada una de ellas. Un coeficiente de reservas obligatorias dice, todas las instituciones de depósito están obligadas a mantener un porcentaje mínimo de sus depósitos en forma de reservas. Este porcentaje mínimo se conoce como coeficiente de reservas obligatorias. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos e invertimos o metemos nuestro dinero en Banco FAMSA, vamos a suponer que le metemos 100 pesos. Banco FAMSA toma el dinero y ya sabemos que lo que hacen los bancos para obtener pues dinero es meten ese dinero que yo deposité, lo meten en inversiones. Y lo vimos la sesión pasada. Y con ese dinero, Banco FAMSA genera más dinero. ¿Por qué? Porque lo metió en inversión, que le dejó dinero, y al final de X tiempo me dice, ahí están tus 100 pesos y ahí está tu interés. ¿Sí? O lo que te prometí dar. Bien, perfecto. ¿Qué sucede? Que las reservas obligaciones o el coeficiente de reservas obligatorias nos dice, o es una ley que dice, si tú vas a dedicarte a hacer banco, puedes tomarle los 100 pesos, pero de esos 100 pesos, 30 pesos o un 30% lo vas a dejar en el cochinito y el otro 70% o los otros 70% sí los puedes jugar en inversiones. Ya está. ¿Qué es lo que sucede? Si llega el cliente o si tú pierdes las inversiones, por lo menos puedes regresarle el 30%, o por lo menos puedes regresarle lo que dejaste en el cochinito, ¿sí? Entonces, un coeficiente de reservas obligatorias obliga a los bancos o a las instituciones financieras a dejar una reserva sin jugártela o sin invertirla para precisamente no irte totalmente a la quiebra, que puedas tú recuperar o darle algo al cliente. En Estados Unidos, los bancos están obligados a tener reservas mínimas del 3% de los depósitos de cheque de hasta 49 millones de dólares y del 10% de los depósitos que excedan ese monto. O sea que Estados Unidos obliga a los bancos a tener un 3% si el monto es de 49 millones y un 10% si sube a 49.1 millones. Yo me imagino que eso fue por ¿cómo se llama? Sí, los problemas económicos que llegaron a tener en el 95 y en el 2008, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba eso. Sí, precisamente es por eso, porque si los bancos se van a la quiebra, entonces se llevan también las inversiones de los ahorradores o de las personas comunes y corrientes y tendríamos un problema mayúsculo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se queda sin comer, se queda sin sus ahorros, y bueno, genera un caos en la sociedad. Entonces, sí, ¿a quién le pide un préstamo? Pues al banco, pero está en quiebra. Exactamente. Entonces, Estados Unidos obliga a los bancos a tener esta reserva, ¿sí? Ahora, para México, desde 1995, el coeficiente de reservas obligatorias es de 0. ¿Qué opinan? De la fregada, profe. Exacto. ¿Estamos jugando sin miedo al éxito? Exactamente. Sin miedo al éxito. Correcto. ¿Y qué es lo que sucede?
¿O qué le pasó a FAMSA? Pues que se la jugó y lo perdió. Y como no tiene reservas, entonces ahora todos sus ahorradores pues se quedaron bailando con la más fea. Así es. Así es. Eso quiere decir que al final de un periodo de 28 días, un banco debe tener un saldo promedio de 0 en su cuenta del Banco de México. Por tanto, si al cierre del día del banco se sobregiró en su cuenta con el Banco de México, debe pagar la tasa de interés de penalización equivalente al doble de la tasa de interés de mercado. ¿Tenemos una pregunta? Ay, Dios mío. Ok, seguimos. La pregunta era que si pueden salir. Sí. Tasa de descuento. La tasa de descuento es la tasa de interés a la cual el Banco Central está dispuesto a prestar reservas a los bancos comerciales. ¿Sí? Entonces, un banco central dice, bueno, la tasa de descuento es la tasa a la que yo te voy a prestar a ti, banco, por financiarte ciertas operaciones. En algunos países, estas operaciones se conocen como facilidades de crédito o depósitos o como operaciones en ventanilla de los bancos centrales. Digamos que el Banco Central, pues además, pues también funciona como banco para los demás bancos. Entonces, ya vimos que la principal operación de los bancos normales o comerciales, pues es prestarnos dinero para podernos cobrar cierta tasa de interés. Igual pasa con el Banco Central. Su función, además de mantener una economía sana, los precios regulados, el tipo de cambio, pues también necesita generar algo de dinero y dice, bueno, también les voy a prestar a los bancos y también les voy a cobrar cierta tasa de interés. El objetivo de esta tasa es que opere como prestamista de la última instancia de los bancos comerciales. O sea, sí te voy a prestar y también obviamente te voy a cobrar, pero cuando vengas que sea tu último recurso. Antes que ello, pues intenta o tú esfuérzate por sacar tus operaciones a flote. Por lo general, la tasa a la que se le otorga es la tasa superior a la que el mercado y la tasa se paga sobre los depósitos es inferior a la del mercado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por lo general yo le voy a prestar, yo como Banco Central le voy a prestar un poquito por debajo al banco, a un banco comercial, pues para que él pueda sacar provecho de ese dinero y después también me pueda pagar. Si yo le subo la tasa a más de lo que él paga o más de lo que el banco paga de intereses, pues lo voy a ahorcar y no va a tener forma ni de que me pague ni de pagarle a sus cuentas. Operaciones de mercado abierto. Una operación de mercado abierto es la compra o venta de valores gubernamentales que realiza el Banco Central en el mercado abierto. Cuando el Banco Central realiza una operación de mercado abierto, realiza una transacción como un banco, con un banco o con algún otro negocio, pero no hace transacciones con el gobierno federal. Si el Banco Central no hace ninguna transacción con el gobierno federal. ¿Por qué? Para no, digamos, no mezclar el dinero del pueblo con el dinero de las instituciones del gobierno. Un banco central vigila y ajusta constantemente la cantidad de dinero en la economía. Para cambiar la cantidad de dinero, o sea, que era lo que sus compañeros comentaban, que retiraban y quemaban el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el número de serie ya estaba muy viejito y había que hacer una renovación de billetes y monedas. Para cambiar la cantidad de dinero, el Banco Central puede usar cualquiera de sus tres instrumentos: un coeficiente de reservas, una tasa de descuento y las operaciones de mercado abierto. ¿Cómo le va a hacer? Si yo le subo el coeficiente de reservas, les voy a pedir que tengan más dinero guardado y menos dinero en circulación. Si yo te subo la tasa a la que les voy a cobrar, entonces seguramente voy a tener menos dinero en circulación también. Y las operaciones, bueno, si yo hago menos compras y ventas, también habrá menos circulación de dinero. Cuando el Banco Central aumenta el coeficiente de reservas obligatorios, los bancos deben de mantener más reservas. Para aumentar sus reservas, los bancos deben de disminuir sus préstamos, lo cual disminuye la cantidad de dinero. Y entonces, no es que el banco diga, oigan, voy a retirar dinero y salga a la calle y empiece a quitar billetes a todo el mundo. No. ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a subir las reservas y entonces los bancos tienen que retirar efectivo de circulación para mantenerlo literal guardado bajo el colchón o en una cajita. Cuando el Banco Central disminuye el coeficiente de reservas obligatorias, los bancos pueden mantener menos reservas y al disminuir la reserva, los bancos aumentan sus préstamos, con lo cual aumenta la cantidad de dinero. Si el Banco Central nos dice, ahora tu coeficiente va a ser
en lugar del 30% va a ser del 5% solamente, entonces lo que vas a hacer es sacar dinero del cochinito o sacar dinero de debajo del colchón o de la cajita para poderlo soltar y volver a prestar. Y entonces tendrás más dinero en circulación. Bien. Cuando el Banco Central aumenta la tasa de descuento, los bancos deben pagar un precio más alto. Por lo que tanto los bancos deben enfrentar un costo más alto y deberán disminuir sus préstamos derivando en menos dinero. O sea, una tasa también que me va a cobrar el Banco Central más alta, yo como banco comercial debo disminuir la cantidad de efectivo que voy a estar prestando. Y entonces también es una forma de retirar dinero de circulación y poder mantener el equilibrio en el valor del dinero. Cuando el Banco Central disminuye las tasas de descuento, los bancos pueden pedir más dinero prestado y pueden soltar más dinero o con un costo menor y podemos tener o vamos a tener mucho más dinero en circulación. Finalmente, cuando el banco compra valores en una operación de mercado, las reservas de los bancos aumentan. Los bancos aumentan sus préstamos y la cantidad de dinero aumenta. Entonces, una compra nos va a aumentar también la cantidad de dinero que vamos a tener y cuando el Banco Central vende en una operación de mercado abierto, las reservas de los bancos van a disminuir y los bancos disminuyen sus préstamos y la cantidad de dinero va a disminuir. En los casos anteriores, la primera frase disminuía la cantidad de dinero, recogíamos dinero al mercado y en la segunda parte, nosotros liberábamos dinero. En la oferta monetaria o en las compras de valores del Banco de México o del Banco Central, nosotros soltamos dinero y cuando nosotros vendemos, recogemos el dinero. ¿Vale? Nada más para tenerlo en cuenta, porque puede ser pregunta en el examen. Bien. El objetivo primordial del Banco de México, ya lo decíamos, es la estabilidad del nivel de precios. O sea, mantener la inflación controlada, que la canasta básica no se nos disparara, que la tasa de interés no se fuera tan alta y tener de alguna manera una economía bastante sana. El Banco de México entonces utiliza diversos mecanismos para ajustar la oferta del dinero y para disminuir la tasa de interés a corto plazo y lograr los objetivos de la inflación. El instrumento más utilizado en los últimos años por el Banco de México para restringir la oferta de dinero es el corto. ¿Sí? O sea, cuando nosotros retiramos el dinero es un corto. El Banco de México tiene un coeficiente de reservas requeridas de 0. Un corto afecta las condiciones de liquidez del mercado de dinero, pues aumenta la posibilidad de que los bancos comerciales tengan que financiar su demanda de dinero a través de las tasas de interés superiores a las del mercado. O sea, que los bancos, la forma en la que nos van a cobrar a nosotros y que pueden realizar un corto es aumentando las tasas de interés. ¿Sí? Nos aumentan a nosotros las tasas de interés y entonces nosotros vamos a gastar menos y habrá mucho menos dinero en circulación. La política monetaria es el conjunto de acciones que el Banco de México lleva a cabo para influir sobre las tasas de interés y las expectativas inflacionarias del público, a fin de que la evolución de los precios sea congruente con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable. Al procurar el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable, el Banco de México contribuye a establecer condiciones propicias para el crecimiento económico y sostenido y, por tanto, para la creación de empleos permanentes. Una vez que nosotros tenemos cierta estabilidad económica en el país, donde nuestros precios se mantienen de alguna forma equilibrados, donde nuestra inflación no está subiendo, donde nuestro poder adquisitivo no se ha perdido y podemos mantener un nivel de vida y un ritmo de vida bastante constante, entonces podemos también, como empresas, crear nuevos empleos, expandir nuestra frontera de posibilidades de producción y crear nuevos empleos y con ello estar generando una nueva y fresca economía. El Banco Central no tiene control directo sobre los precios y estos se determinan como resultado de la oferta y la demanda. Sin embargo, a través de la política monetaria, el Banco Central influye sobre el proceso de determinación de precios y así cumplir su meta de inflación. A ver. Aquí para aterrizarlo un poquito.
Si el Banco Central no mete mano en decir el precio de la naranja va a subir o el precio del café va a bajar, ¿cómo creen que hace el Banco Central para subir o bajar los precios? ¿O cómo así puede influir? Como dice, ¿no? En los procesos, ya sea en, por así decirlo, la comercialización. Un poco sí. Tienes la idea, falta aterrizarlo en una frase pequeña. La oferta, o sea, los precios de los productos, todos sabemos que están a oferta y demanda. Si todos queremos leche y no hay leche, el precio de la leche va a subir. ¿Sí? Si hay mucha leche y nadie quiere leche, el precio de la leche va a bajar para incentivar las compras. Pero, ¿cómo puede el Banco Central, digamos, aumentar el precio de la leche? De alguna forma. ¿Producir menos? ¿Producir menos? Pero como somos una economía libre, el gobierno no puede decir, tú no vas a producir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en una economía libre. Entonces, pero por ahí tiene una mano escondida el gobierno con la que nos puede ahorcar. ¿Cómo creen que sea? Subiéndole los impuestos y por ende ser más cara o algo así. Exactamente. Subiendo las tasas, en este caso, política monetaria, subiendo las tasas de interés de los bancos. ¿Qué sucede si el productor de leche no paga nada de tasas de interés? Entonces el productor de leche va a empezar a pedir lana, va a empezar a comprar más vacas, va a producir más y el precio de la leche va a bajar. Pero ¿qué pasa si yo como Banco Central, que estoy por acá con mi mano escondida, le subo las tasas de interés a los bancos? Entonces los bancos van a subir también sus tasas de interés y al subir las tasas de interés, el productor de leche va a decir, híjole, no me conviene pedir prestado, mejor me quedo con mis 3 vacas y ya no produce tanta leche y entonces el precio de la leche va a subir. ¿Sí? Entonces el gobierno, digamos que a pesar de que nos dice, tú produces todo lo que quieras producir, yo no te voy a controlar, ni tampoco voy a controlar el precio, tiene una mano por ahí escondida mágica que dice, lo que voy a hacer es subirles las tasas de interés y con ello, no soy yo directamente, pero indirectamente, al subir yo las tasas de interés, hago que todos los precios de los productos suban. O al soltar tasas de interés y mantenerlas bajas, puedo generar que haya más liquidez, que la gente preste más dinero, perdón, que la gente pida más dinero prestado a los bancos y con ello generar a lo mejor un poco más de economía o generar más gasto. ¿Por qué? Porque los precios yo sé que pudieran bajar, ¿vale? Entonces, a pesar de que somos una economía libre donde el gobierno no mete mano, sí tiene instrumentos como las tasas de interés y los impuestos que bien acabas de mencionar para poder controlar el nivel de precios que vamos a ver en el mercado, ¿vale? ¿Dudas sobre la política monetaria? No. ¿No? Vale. Vamos entonces a tomarnos un break. ¿Les parece si regresamos a las 10:10? Sí. Bueno, vamos a echarnos un chocomilk, un algo, y regresamos a las 10:10. ¿Sale?